Muy buenos días, mi nombre es Daniela Navidez Senao y hago parte del Colegio Alemán de Cali de la convocatoria IB de mayo de 2017. Me identifico con el código 0014665039 y actualmente me encuentro cursando el programa de IB de Lengua y Literatura. Hoy me dispongo a hacer un comentario oral de la obra titulada El Sur de Jorge Luis Borges. La estructura de mi comentario oral será la siguiente. En primer lugar, daré una breve biografía del autor. En segundo lugar, contaré un resumen de la obra a tratar. En tercer lugar, desarrollaré la tesis y los argumentos para así en el cuarto lugar exponer cada uno de estos argumentos. Finalmente, terminaré mi comentario oral dando las conclusiones pertinentes que se observaron a lo largo del análisis. El fragmento correspondido comienza con la palabra él y termina en la palabra llegó. Este fragmento se encuentra al inicio de El Sur. Bueno, a continuación pasaré a dar la biografía del autor. Jorge Luis Borges es uno de los autores más destacados de la literatura del siglo XX. Este nació en Argentina en 1899 y murió en Ginebra, Suiza, en 1986. Borges no solo se dedicó a la escritura de cuentos cortos, ya que también desarrolló varios ensayos breves y también una gran cantidad de poemas. A lo largo de su literatura se ven tratadas en sus obras una gran cantidad de temáticas y simbologías de las cuales son presentes en ficciones. El libro en el cual se encuentra El Sur, que es donde se extrajo el fragmento a tratar. A continuación pasaré a dar el resumen de El Sur. Bueno, El Sur es reconocido por el mismísimo Borges como acaso su mejor cuento. Este cuenta la historia de Juan Dalman, que es un joven que posee una ascendencia argentina y una ascendencia alemana. Dalman sufre un accidente que lo resigna a vivir por un tiempo entre el dolor y la locura en un hospital de Buenos Aires. Cuando es libre de irse, este se dirige hacia el sur para vivir en una estancia que había sido heredada de sus antepasados argentinos y por fin poder vivir la vida en el campo que tanto anhelaba. Sin embargo, cuando este llega al pueblo y entra en un establecimiento para cenar, queda enredado en un duelo contra un compadrito y Dalman se ve obligado a pelear por su honor e indirectamente también por un gaucho que se encontraba cerca en el establecimiento. En el cuento no se relata lo que sucede lo que sucede en el duelo, pero se puede inducir bastante de que Juan Dalman muere en este duelo, a manos del compadrito. Bueno, a continuación presentaré mi idea tesis y las tres variables. La idea tesis que se tratará en este comentario oral es la siguiente. Borges utiliza la herramienta literaria del dualismo en el sur. Esto se puede constatar por el primer argumento, que es las dos ascendencias que posee Juan Dalman, en el segundo lugar por el espacio en el que se desarrolla la obra y en tercer lugar por los dos planos narrativos respecto al personaje principal. Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta lo que significa dualismo. Según la Real Academia Española, señala que el dualismo es la existencia de dos caracteres o fenómenos distintos en una misma persona o en un mismo estado de cosas. Esto se puede evidenciar en la manera en que Juan Dalman posee una ascendencia europea y argentina, porque en la ascendencia europea tiene a su abuelo alemán, que es un pastor de la iglesia evangélica que desembarcó en Buenos Aires en 1871. Por parte de la ascendencia argentina, tiene a su otro abuelo, que es Francisco Flores, que fue un militar que murió en la frontera de Buenos Aires cuando pelea contra los indios de Catriel. Eso se puede evidenciar en el fragmento en la línea 1 a la línea 6, que dice lo siguiente. El hombre que desembarcó en Buenos Aires en 1871 se llamaba Johannes Dalman y era pastor de la iglesia evangélica. Y en 1939, uno de sus nietos, Juan Dalman, era secretario de una biblioteca municipal en la calle Córdoba y se sentía hondamente argentino. Su abuelo materno había sido aquel Francisco Flores del 2 de Infantería de Línea que murió en la frontera de Buenos Aires lanceado por indios de Catriel.
En la discordia de sus dos linajes, Juan Dalman, tal vez a impulso de sangre germánica, eligió el de ese antepasado romántico o de muerte romántica. Aquí se describe lo que mencioné anteriormente, que posee dos diferentes linajes, que son el linaje europeo y el linaje latinoamericano. Bueno, respecto a este tema podemos verlo desde el aspecto que Borges trata a lo largo de sus obras, no solo en el sur, que es el de la civilización y la barbarie. Bueno, por civilización entendemos el linaje europeo, ya que, bueno, desde una mirada eurocentrista, vemos que Europa es la cuna de la cultura y también de unos grandes pensadores. Por lo tanto, el abuelo alemán, al ser europeo, proviene de la civilización, y además de que este es un pastor evangélico, pues se entiende como la religión como lo más civilizado, por así decirlo, y se puede también entender desde un punto de la colonización europea que se da a Europa, y cuando también se da que los pastores convierten a los salvajes, por así decirlo, a la religión cristiana, etcétera, etcétera. Bueno, desde un punto de vista de la barbarie, podemos entender esta barbarie como el linaje latinoamericano que posee Juan Dalman. Bueno, esta barbarie se puede entender como Argentina porque es la tierra colonizada. Es decir, que antes de que fuera colonizada, pues era prácticamente salvaje y no tenía como un sistema de normas a seguir, etcétera, etcétera. Y si lo vemos desde el punto de vista de la llanura, debido a que el abuelo de Juan Dalman era un gaucho, que es una de las figuras más representativas de la literatura argentina, que se entiende como hombres con fuertes cualidades como el honor, la lealtad y la respetuosidad, pero también decidido y duro cuando es necesario. Es importante resaltar que estos hombres son también campesinos, por lo tanto pertenecen a la llanura argentina. Y este personaje se puede analizar en el fragmento desde la línea 7 hasta la línea 9, que dice lo siguiente: un estuche con el daguerrotipo de un hombre inexpresivo y barbado, una vieja espada, la dicha y el coraje de ciertas músicas, el hábito de estrofas de Martín Fierro, los años, el desgano y la soledad fomentaron ese criollismo algo voluntario pero nunca ostentoso. Aquí se puede ver que se está dando un retrato, es decir, una descripción del abuelo de Juan Dalman, y se pueden ver unos valores o unas características que dan la idea de que este señor era un gaucho. Esto lo podemos ver cuando habla de la vieja espada, la dicha y el coraje de las ciertas músicas, el hombre inexpresivo y barbado, y también algo bastante importante que hay que resaltar es cuando dice el hábito de estrofas del Martín Fierro. Martín Fierro es un poema de José Hernández, que es una de las obras más características o más representativas de la literatura gauchesca. Esto también se puede hacer una intertextualidad con el cuento de Borges titulado El fin, ya que este es una continuación, por así decirlo, del poema de Martín Fierro. Y en este cuento de El fin también se ha tratado bastante el tema de los gauchos y los compadritos. Bueno, es importante aquí resaltar, pues como ya vimos, entonces la contraposición de la civilización y la barbarie por parte de los linajes de Dalman, y pues como Dalman encarna en sí una dualidad entre la civilización y la barbarie por ser estos dos linajes. Bueno, a continuación vamos a pasar a la segunda variable, que es la dualidad en cuanto a los espacios en donde se desarrolla la obra. Bueno, en la obra se dan dos espacios que son, primero, Buenos Aires. Buenos Aires sería, en este caso, si continuamos viendo esto de un aspecto de civilización y barbarie, tendríamos a Buenos Aires como la ciudad, y también lo podemos analizar también como una civilización al ver la vida que lleva Dalman. En las citas que leí anteriormente se señaló que Dalman era un secretario de la Biblioteca Municipal de la calle Córdoba. Es decir, que este llevaba un empleo respetable, y también se podría decir que había sido formado en una educación bastante rigurosa.
Entonces, aquí podemos ver también lo de la civilización en cuanto a que Dalman se desarrolla en un ambiente cultural y civilizado como es la ciudad de Buenos Aires. En cuanto al tema de la barbarie, lo podemos analizar en el lugar de la llanura o también en la estancia del sur. Pues la barbarie se podría describir como algo salvaje y la llanura es exactamente eso, puesto que es un lugar que no ha sido totalmente colonizado o urbanizado, por lo tanto hay bastante naturaleza ahí y también está llena de gauchos, compadritos y también suceden bastantes duelos que son un elemento que se podría decir bastante salvaje. Esta descripción de la llanura y de la estancia en el sur la podemos ver en la línea 10 a la línea 12, cuando Dalman está hablando sobre la estancia del sur, o bueno, se habla sobre la estancia del sur de Dalman. Entonces dice lo siguiente: Dalman había logrado salvar el casco de una estancia en el sur que fue de los Flores. Una de las costumbres de su memoria era la imagen de los eucaliptos balsámicos y de la larga casa rosada que alguna vez fue carmesí. Aquí tenemos una topografía y podemos describir el lugar en donde Dalman se quiere dirigir para vivir como el resto de su vida en paz. También podemos ver en la personificación como la figura de la llanura, pues dice desde la línea 13 hasta la línea 14 lo siguiente: verano tras verano no se contentaba con la idea abstracta de posesión y con la certidumbre de que su casa estaba esperándolo en un sitio preciso de la llanura. Podemos aquí ver cómo esta llanura está prácticamente llamando a Dalman y a su lado barbárico, por así decirlo, que tiene por el linaje de Francisco Flores. Bueno, entonces aquí podemos ver cómo se contrastan estos dos lugares en una misma historia, o sea, sean escenarios tan diferentes, pero que aún así tienen una relación y sean en un mismo cuento, una misma historia. Bueno, ahora para pasar al tercer y último argumento, que son los dos planos narrativos respecto al personaje principal. Primero, hay que entender qué son planos narrativos. Los planos narrativos son los diferentes tiempos que se utilizan en una narración. Estos dos planos narrativos se pueden evidenciar gracias al espacio y por medio de las acciones que realiza el personaje. Y como lo veníamos diciendo anteriormente, o sea, esto se relaciona bastante con la segunda variable, tenemos el espacio de la llanura y el espacio de la ciudad. Es importante resaltar los tiempos verbales en los que se está acotando cada espacio. Pues tenemos que en el plano de la ciudad siempre nos vamos a encontrar con conjugaciones en el pasado, y en el plano de la llanura también nos vamos a encontrar con conjugaciones, esta vez en el presente. Esto aquí se puede evidenciar como describí en la descripción válgase la redundancia, de los planos narrativos, que son los diferentes tiempos que se utilizan en una narración, y entonces se puede ver como la diferencia de los dos lugares. Esto lo podemos evidenciar también debido como a temas o acciones ambiguas que se pueden encontrar en ambos planos narrativos. Una de estas es, por ejemplo, cuando Dalman contrae la enfermedad de septicemia que lo manda al hospital, y es cuando este está subiendo a su apartamento y se roza con la arista de un batiente recién pintado. Este roce también lo podemos ver presente en el plano de la llanura cuando Dalman está cenando tranquilamente y está leyendo su libro de las 1001 noches y de repente siente que algo le roza la cara, y estas son migas de pan que el compadrito le estaba tirando para así como amenazarlo o provocarlo. Estos dos temas, estas dos acciones, aunque parezcan tan diferentes, aún así tienen algo en común, que es como estas dos cosas reflejan una muerte o un peligro de muerte en el futuro. Por ejemplo, con el roce de la arista podemos ver cómo contrae septicemia y así queda en peligro de morir, porque es una enfermedad muy grave. Y también en el roce de las migas de pan, esto provoca que se genere el duelo entre el compadrito y entre Juan Dalman, que aunque no se induce en la historia, podemos ver que puede morir o muere o no muere, pero aún así está en un peligro de muerte.
La primera acción, la de la arista, la podemos encontrar desde la línea 18 hasta la línea 21, que dice: no esperó que bajara el ascensor y subió con apuro las escaleras. Algo en la oscuridad le rozó la frente. Un murciélago, un pájaro. En la cara de la mujer que le abrió la puerta vio grabado el horror, y la mano que se pasó por la frente salió roja de sangre. La arista de un batiente recién pintado que alguien se olvidó de cerrar le había hecho esa herida. Y la parte de las migas de pan no se encuentra en el fragmento, pero se hace presencia en la historia y se podemos ver estas similitudes de como objetos o acciones ambiguas que nos permiten ver una similitud entre estos dos planos narrativos. Bueno, ahora ya para concluir nuestro comentario oral, se van a dar las observaciones más pertinentes o las conclusiones más pertinentes que se vieron a lo largo de este análisis, que fueron que en realidad se confirma la tesis de que Borges utiliza la herramienta literaria del dualismo en el sur, y esto lo pudimos comprobar por medio de las dos ascendencias de Juan Dalman, que son la europea y la argentina, y que si lo vemos desde el tema de la civilización y barbarie, son dos fenómenos distintos que suceden en una misma persona, que es la definición que se dio de dualidad desde un principio. También se puede evidenciar en el espacio, ya que se da el tema también de la civilización y la barbarie en la llanura y en la ciudad, que también significa una dualidad de espacios en la hora. Y por último lugar, también podemos observarlo en los planos narrativos respecto al personaje, puesto que se dan dos planos narrativos en la historia. Y esta dualidad permite que Borges enriquezca más el relato y se puedan dar diferentes interpretaciones respecto a la historia. Y con esto finalizo mi comentario oral.